Pablo tenía por costumbre dar órdenes a sus subordinados, mirar los informes y comparar las cifras de los meses anteriores. En general, había bastante trabajo. Siempre había mucho trabajo, porque el hombre era el propietario de una gran gasolinera de la ciudad. Pablo lo conseguía todo por sí mismo. Empezaba desde abajo, trabajando las 24 horas del día. Era un jefe muy sensible y de principios, por lo que exigía a sus empleados un rendimiento perfecto, pero también les pagaba decentemente. Los empleados se aferraban a sus puestos de trabajo por el alto salario, y ni siquiera intentaban engañar. Sinceramente, tenían miedo del estricto jefe. Sabían que el carácter de Pablo es muy severo, y si alguien intenta engañarle, el hombre toma las medidas más extremas. Y hoy Pablo, después de haber resuelto todas las cuestiones organizativas, estaba sentado en su despacho, resolviendo los pagos. De repente, María, una nueva empleada, irrumpió en su despacho sin llamar. La chica llevaba de la mano al hijo de Pablo. María respiraba con dificultad y parecía muy agitada. «Pablo, siento no haber llamado. Estoy en estado de shock. Saqué a Sergio de debajo de las ruedas de un coche. Fue un milagro. Salgo a tomar un tentempié y veo esta horrible foto de su hijo corriendo justo debajo de las ruedas de un camión. No puede dejar salir solo a un niño así. ¿Es su trabajo más importante que su hijo?» El hombre frunce el ceño y reprende severamente a Sergio. «Hijo, ¿por qué te has ido sin permiso? Te he dicho que te quedes donde estás hasta que vuelva. ¿Cuánto tiempo vas a hacer esto? Te quedarás sin tableta durante una semana si no me haces caso». El pequeño, asustado, gritó con su voz. «Papá, ha sido un accidente. Solo quería ver pasar un coche por la calle. No volveré a hacerlo, de verdad, pero no me quites la tableta». María apretó al niño contra sí y le acarició la cabeza, pero negó con la cabeza en tono de reproche. «No regañes a Sergio. Aún es un bebé». Los niños de su edad son muy curiosos. Solo tienes que tener más cuidado. Yo tengo una hija de la misma edad. Sé que no es fácil con ellos. Pablo sacó 2 billetes grandes de la cartera y dijo: «Gracias, María. No estoy regañando a mi hijo. Solo estoy muy preocupada. Es que tengo miedo por mi hijo, y es culpa mía. La verdad es que no me fijo en nada más que en el trabajo. Toma, llévate esto como agradecimiento. De todo corazón». La mujer se sonrojó y habló. «No necesito dinero. No lo he hecho por dinero». Pero tras un par de minutos de persuasión, María cogió tímidamente uno de los billetes y salió tranquilamente del despacho. El hombre se encogió de hombros y volvió a guardar el segundo billete en la cartera, pensando: «Lo hice por la bondad de mi corazón». Pablo se quedó mirando a María durante un buen rato y recordó que hacía 2 meses la chica había venido a pedir trabajo. El hombre estaba sentado en su despacho, igual que ahora, cuando una belleza tímida y despampanante llamó a la puerta. Pablo miró a la chica y no pudo apartar los ojos de ella ni un segundo. Alta, guapa, de formas perfectas, como una modelo. Tenía el pelo liso como un espejo y le caía en una preciosa melena. Al mismo tiempo, la belleza iba vestida muy modestamente. Un mínimo de maquillaje, nada de vulgaridad. En nuestro mundo, esto es muy raro, porque mires donde mires, hay un montón de chicas glamurosas, con la cara tan maquillada que no puedes entender qué tienes delante. ¿Una chica o un maniquí? La mujer agarró una bolsa con documentos y se sentó en una silla. Luego exhaló y empezó. «Hola, me llamo María, busco trabajo. ¿Tienen algún puesto para mí? No me importa el puesto, estoy dispuesta a todo. Estoy criando a una niña sin marido, es muy duro». Pablo sonrió satisfecho. No podía imaginar qué haría una chica tan guapa en una gasolinera y quería mandarla a casa. Pero entonces miró sus enormes ojos grises y tan tristes que le miraban suplicantes y no pudo negarse. «¿Sabe qué?
Querida jovencita, solo tengo un trabajo para ti, operaria de caja. Te lo digo desde ya, no es un trabajo fácil. Necesitas atención, diligencia y honradez. Después de todo, es necesario no confundir nada, servir adecuadamente a los clientes, incluir la columna de la derecha con el combustible y correctamente dar cambio a 1 centavo, de modo que al final del turno, todo en la caja registradora se reunieron. Por cierto, estarás todo el día de pie. No es un trabajo fácil. ¿Tal propuesta es adecuada? María asintió alegremente con la cabeza. Puedo hacerlo. Lo haré lo mejor que pueda. Y no te defraudaré. Muchas gracias. ¿Cuándo podemos empezar a trabajar? El dueño de la gasolinera, para ser sincero, no esperaba que la chica se quedara aquí mucho tiempo. Pensaba que no podría o no le gustaría un trabajo tan tedioso. Pero Pablo estaba muy equivocado, lo que era totalmente atípico. María lo hacía todo correctamente y con destreza. Hacía frente a todas las tareas, y la chica se ganó rápidamente el respeto del equipo y de los clientes. Pablo prestó atención a la chica, incluso desde la primera visita, y el hombre pensaba en María casi constantemente, sin comprender del todo lo que le estaba pasando. Además, María mencionó inmediatamente que estaba criando sola a su hija, y no había marido. Pablo llevaba divorciado mucho tiempo. No se puede estar toda la vida trabajando. Y el acto desinteresado de hoy de la chica no hizo más que reforzar a Pablo en el pensamiento de que María es una gran persona. Amable y simpática, un desconocido, arriesgó su vida por el hijo de otro hombre, y su propia madre renunció a su propio hijo. ¿Puede suceder así? Y Pablo empezó a recordar los horrores de su anterior vida matrimonial. Conoció a su primera esposa, Carla, en su último año de universidad, en una de las fiestas de estudiantes. Carla estaba realmente chic. Corte de pelo a la moda, pelo rojo brillante, vestido ultracorto y maquillaje llamativo. Ahora, muchos años después, Pablo diría que era muy vulgar. Pero entonces, cuando era estudiante, le parecía tan atrevido y original. Durante toda la velada, Carla hizo girar sus encantos delante de Pablo, le invitó a un baile blanco e ignoró descaradamente a todos los demás chicos. Al principio Pablo todavía aguantaba, estaba incómodo, porque sabía que Carla tenía una relación, pero cuando Pablo bebió mucho, no se dio cuenta de que ya se estaban besando en un rincón oscuro. El resto de la noche, Pablo la recordaba vagamente. Se despertó en la misma cama con Carla en su piso, y así comenzó su tumultuoso y apasionado romance. Hay que decir que Carla era una chica acomodada, hija de un abogado igualmente famoso, así que estaba acostumbrada a vivir a lo grande y a no negarse nada. Carla parecía tan apasionada, relajada, atrevida. Todo iba más que bien, hasta que Carla se dio cuenta de que estaba embarazada. Se armó un escándalo terrible. La chica gritó, sin dudar en expresarse. ¿No podíais tener más cuidado? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora no quiero hijos. Quiero salir y divertirme. Tendré que abortar. Solo tengo 18 años y toda la vida por delante. Pablo también se resintió. ¿Qué aborto? Es mi bebé. Recuerdo que me amas y quieres que estemos juntos para siempre. ¿Y qué más da? Nos casaremos. Nacerá el niño y viviremos como una familia normal. Afortunadamente, sus padres convencieron a Carla para que no abortara, y más tarde celebraron una lujosa boda, y se mudaron al piso de la pareja. Entonces empezó el infierno para Pablo. Pablo estaba intentando montar su propio negocio en aquella época. Era muy difícil, y entonces Carla, embarazada, le sacó de quicio. Carla quería piñas. Hacía que su marido corriera hacia ella a cada llamada. No hacía nada en casa. Todo era un desastre. Pablo comprendió que el embarazo es un trabajo duro, pero a veces hay que poner límites. Cuando Pablo volvía a casa del trabajo,
a menudo tenía que lavar los platos sucios que se habían acumulado durante el día y preparar la cena. El hombre lo toleraba todo, no regañaba a Carla, achacaba todos estos conciertos al embarazo y esperaba que pronto todo fuera mejor. Pablo esperaba que, cuando naciera el niño, Carla creciera y se convirtiera en una madre y anfitriona normal, pero todo era solo un sueño. Después del nacimiento, las cosas empeoraron aún más. Carla estaba enfadada porque su hijo gritaba por la noche. Carla sacudió el cochecito con furia bestial y gimió. «¿Cuándo te vas a callar? Se me parte la cabeza. Quiero dormir, y tú gritas y no puedes calmarte». Parecía que el instinto maternal de Carla estaba completamente ausente. Pablo se debatía entre su hijo y el trabajo, discutía con Carla y apelaba a su conciencia, pero todo en vano. Carla, amante de la libertad, no iba a soportar estas deprimentes circunstancias. La mujer empezó a desaparecer cada vez más a menudo, primero con sus amigas durante unas horas, aparentemente para ir de compras. Un par de veces Carla llegó a casa borracha y bromeaba sobre ello, diciendo que había salido con las chicas, así que, ¿cuál era el problema? Y entonces Carla desapareció, simplemente no volvió a casa. Pablo, furioso, pidió ayuda a los padres de Carla. Fueron a la policía, suponiendo lo peor. La madre de Carla fue al hospital con un ataque al corazón, pensando lo peor. Pero la estúpida madre apareció un mes después con una carta. Eran solo unas pocas líneas tacañas. Lo siento, esta no es la vida con la que una chica joven y guapa debería soñar. No me busques, soy feliz y finalmente libre. Todo el mundo estaba sorprendido y no sabía qué hacer. Los padres de Carla pidieron perdón por su promiscua hija y tomaron un papel activo para ayudar a Pablo con su hijo. El hombre sufrió mucho, se enfadó y al principio odió a su mujer por su acto inhumano y despreciable. ¿Cómo una madre puede abandonar a su hijo y marcharse en dirección desconocida? Pero las preocupaciones por Sergio y los negocios agotaban por completo a Pablo, y los pensamientos sobre la zorra de Carla ocurrían cada vez con menos frecuencia. El hombre miró a su hijo y no podía entender cómo su madre podía renunciar a tanta felicidad y cambiar a su hijo por un amante. Quedó claro que Carla no acababa de irse del país. En las redes sociales había fotos con un hombre nuevo. Pablo se enfadó y quiso asegurarse de que su vida no estaba relacionada con esa mujer. Pablo consiguió que se revocara la patria potestad de su madre y se divorció de ella en rebeldía. Los padres de Carla le apoyaron totalmente. La hija era una mancha vergonzosa en la impecable biografía de su decente familia. Por lo tanto, los padres abandonaron completamente a su hija y cortaron todos los lazos con ella. Se contentaron con cuidar y amamantar a su nieto, y Pablo se dio cuenta de que eran las únicas personas cercanas a él. Sergio creció, y todo fue un poco más fácil. El niño fue a la guardería, y Pablo ya no se preocupaba tanto por el ocio de su hijo. En todos estos años, la madre despistada no había llamado ni una sola vez, ni se había molestado en saber cómo le iba a su propio hijo. En el contexto de esta zorra, María le parecía a Pablo casi un ángel celestial. Eso es una mujer de verdad. Una tarde, el hombre volvía a casa en coche después del trabajo y vio a María casi corriendo por el polvoriento arcén de la carretera, ya que el último autobús se había marchado hacía tiempo. Pablo redujo la velocidad y abrió la ventanilla. «Déjame llevarte». «Tardarás mucho en llegar a casa». La mujer sonrió irónicamente, pero no se negó y se sentó feliz en el asiento delantero. Detrás, en el asiento del niño, Sergio dormía profundamente y con dulzura. María dijo: «Gracias, Pablo. Temía no llegar a tiempo y que cerraran la guardería. Seguramente me volverán a regañar, porque mi hija es la última en quedarse allí y hace llegar tarde a todo el mundo. Has sido de gran ayuda». Pablo preguntó de repente: «¿Puedo hacerte una pregunta?».
No tienes que contestar si no quieres, pero ya te adelanto que no insinúo nada con mis preguntas. María asintió. Pablo empezó a sondear suavemente el terreno. ¿Estáis divorciados? ¿Y dónde está el padre del niño? ¿Te habrá dejado? Pido disculpas de antemano por las preguntas posiblemente incorrectas. María se entristeció de inmediato y contestó en voz baja. Mi marido era el mejor, pero murió hace mucho tiempo, y no quiero hablar de ello. Pablo se dio cuenta de que había hecho recordar a María un momento triste con sus preguntas, y se apresuró a disculparse. Lo siento, no es asunto mío, no quería hacerte daño. Si es duro, no me lo digas, ve a buscar a tu hija y te llevaré a casa. De todas formas, Sergio está dormido y no quiero despertar al bebé. Pronto salió María, de la mano de una adorable niña regordeta de mejillas rosadas. Subieron al coche y la niña saludó. «Hola, me llamo Renata. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y el niño? ¿Es tu hijo?» Inmediatamente salpicaron otras 1000 preguntas. Parecía que la niña era imparable. Pablo se rió. Qué familiar le resultaba todo aquello. Sergio llevaba todo el día haciendo millones de preguntas. Vivamente conocieron y hablaron con Renata. Entonces, Sergio se despertó, y los niños encontraron rápidamente un lenguaje común entre ellos, discutiendo alegremente sus propias e increíblemente importantes cuestiones infantiles. A partir de ese día, Pablo llevó a María en coche desde el trabajo como algo natural. Se convirtió en su tradición. María le estaba muy agradecida. Ahora recogía a Renata a tiempo y había mucho más tiempo para las tareas domésticas. Y Pablo simplemente disfrutaba hablando con esta hermosa y maravillosa mujer. Además, los niños se hicieron amigos, y había muchos temas comunes de conversación, porque los dos solos criaban niños de la misma edad. Un día Pablo, trabajando como de costumbre en su despacho, echó un vistazo al calendario de pared. La fecha de hoy estaba marcada en rojo. Casi se me olvida. Se cumplen 6 años de la muerte de Alberto. Tengo que ir al cementerio. Después de todo, era mi mejor amigo, y hacía 1 año que no iba al cementerio. Pablo compró unas flores y se fue al cementerio. Durante un rato largo y silencioso, permaneció junto a la tumba, familiar al dolor, y contempló los rasgos familiares del rostro de su mejor amigo. Entonces Pablo salió de su trance y dijo en voz alta: «Hola, Alberto, perdóname tonto que hace mucho que no voy por tú, pero que sepas que me acuerdo de este día. No lo he olvidado y no he podido evitar visitarte». De repente se oyeron unos sonidos ininteligibles detrás de él. Pablo se volvió bruscamente y vio lo que ni siquiera podía imaginar. María se acercaba a la tumba con pasos lentos e inseguros. La chica permanecía en silencio, pensando en algo propio, mirando la foto de Alberto. Pablo esperaba ver a cualquiera menos a María, así que el hombre preguntó sorprendido: «¿María? ¿Qué haces aquí? ¿Conocías a Alberto?» La mujer bajó la cabeza y entre lágrimas dijo: «Es el padre de Renata y mi primer y favorito hombre en el mundo». Pablo se quedó sin palabras. ¿Cómo no lo sabía? En la mente del hombre parecía una broma. Pablo invitó a María a sentarse en el banco para aclarar el asunto. «No lo sabía. Es mi mejor amigo». María se quedó callada y parecía completamente indiferente al mundo que la rodeaba. El silencio duró bastante. Pablo no rompió el silencio y no preguntó nada. De repente María habló. «Soy huérfana. Mis padres murieron cuando yo tenía 15 años. Mi abuela me crió hasta que cumplí la mayoría de edad. Vivíamos duro. A menudo nos faltaba dinero. Era muy difícil. Me puse a trabajar de camarera en una cafetería para ayudar a mi abuela, y allí conocí a Alberto. A menudo almorzaba con nosotros cuando volvía a casa. ¡Qué amor teníamos! Estábamos locamente enamorados. Alberto siempre me mimaba,
Me dedicaba tantos poemas y la forma en que tocaba la guitarra era difícil no llorar. Pero éramos jóvenes y estúpidos. No podíamos guardar nuestros sentimientos. Peleábamos mucho. Teníamos celos el uno del otro. Yo me ofendía porque no tenía a nadie más que a él y nunca había tenido a nadie más. Y defendía mi derecho. Una vez, Alberto vino a mi trabajo y yo estaba sirviendo un banquete, invitados muy importantes. Y Alberto se puso celoso, ofendido, porque yo no salía con él. Así que rompimos tontamente, y luego descubrí que estaba embarazada. Pero fui orgullosa. No se lo dije a Alberto. Soy fuerte e independiente, y criaré al niño yo sola. Me pidieron que dejara el trabajo y volviera cuando naciera el niño. Sufrí mucho. Siempre quise hacer algo útil para la sociedad. Y cuando Renata tenía 3 años, me dieron la noticia de que Alberto había muerto. ¿Cómo lloré? Habían pasado tantos años y aún no podía olvidarlo. Pero en todo este alboroto, cuidando de la niña, no tuve tiempo de ir a su tumba. Pero hoy es su cumpleaños, así que decidí hacerlo. Alberto y yo tuvimos una relación complicada, pero aún así, no me arrepiento de haber tenido una hija con él. Miro a Renata y me acuerdo de mi favorito. La niña se parece a él, y cuanto más mayor se hace, más fuerte se vuelve. Pablo, ¿de qué conoces a Alberto? A Pablo le costó hablar de ello, pero se decidió. He sido amigo de Alberto toda la vida. Nos conocemos desde la guardería y vivíamos en la misma casa. Así que él y yo siempre estamos los dos solos, y a veces incluso parecía que fuéramos hermanos. Desde niños compartíamos los mismos sueños, los mismos juguetes, las mismas penas y alegrías. En la escuela nos defendíamos mutuamente y a menudo nos peleábamos con nuestros compañeros. Hubo un incidente interesante en mi infancia. Alberto y yo íbamos en bicicleta por el campo, íbamos corriendo, divirtiéndonos, y no me di cuenta de que una moto venía hacia nosotros, así que choqué con ella. El motorista, como salido de la nada, apareció. Pero menos mal que se fijó en nosotros y empezó a frenar. Gracias a Dios todos estábamos vivos, pero yo me rompí la pierna, no podía mantenerme en pie, tenía los ojos dobles y empecé a perder el conocimiento por el dolor. El dueño de la moto resultó ser un sinvergüenza y escapó rápidamente, temeroso de las responsabilidades, aunque no está claro quién tuvo la culpa. Entonces Alberto no me dejó. Me arrastró hasta la ciudad. Eso es lo que yo llamo amistad. Después del instituto, nuestros caminos se separaron un poco. Yo quería obtener una educación superior, así que fui a la universidad a estudiar economía, para que fuera más fácil construir una carrera con conocimientos básicos. Siempre he sido realista y pragmático, con una mente matemática, pero a Alberto le iba mal en el colegio. Solo se le daban bien las redacciones, siempre me las escribía él, y Alberto era diferente, un romántico, debería haber sido escritor o pintor. Alberto siempre soñaba con viajar y con nuevas emociones, así que cuando Alberto se sacó el carné y dijo que quería ser camionero, no me sorprendió, porque es una buena oportunidad para viajar, y pagan dinero por ello. Alberto siempre necesitaba nuevas impresiones. Estaba asfixiado por el trabajo y la vida monótonos, pero sus padres estaban muy disgustados. Su madre lloraba y le pedía que se despertara, porque era muy peligroso. En un viaje largo y con carga no pueden pasar muchas cosas, y Alberto era el único hijo de la familia. Durante los 6 primeros meses, Alberto disfrutó mucho con su nuevo trabajo. Podía pasarse horas hablando de las nuevas ciudades en las que había estado, pero luego todo empezó a cambiar. El cansancio, la falta de sueño y la irritabilidad empezaron a acumularse. Los vuelos eran largos y el descanso escaso. Aquel fatídico día, Alberto salió de viaje en lugar de su compañero enfermo, y al parecer, se quedó dormido al volante. Ahí ocurrió el terrible accidente que ustedes conocen. Fue difícil identificar el cuerpo, pero cuando vi el tatuaje en su hombro, no pude contener las lágrimas. Era Alberto.
Recuerdo que teníamos el mismo tatuaje cuando éramos jóvenes, con una cabeza de dragón. Los padres de Alberto habían perdido el sentido de la vida. Yo me encargué del funeral, lo organicé todo al más alto nivel. Al fin y al cabo estaba enterrando a mi mejor amigo. Solo la madre no aceptó la muerte de su hijo y se marchó tras él, 6 meses después. De añoranza y pena ardía literalmente como una vela. El padre de Alberto duró un poco más y también murió un año después de un infarto. Lo siento mucho por todos ellos. Eran una gran familia. ¿Están todos enterrados aquí? La última petición de los padres fue yacer junto a su hijo. Han pasado años y sigo echando tanto de menos a Alberto. Era mi único amigo, fiable, fiel. Eso vale mucho. Desde entonces vengo aquí, cuando tengo tiempo, para hablar con mi amigo, para compartirlo todo. Creo que él me ve y me oye desde allí. Nunca me habló de ti, o mejor dicho, mencionó de pasada una vez con rencor que había roto con su chica favorita, pero no mencionó su nombre ni su apellido, así que no sabía que había tenido una hija tan encantadora mientras crecía. Ahora me daba cuenta de a quién creía que se parecía a Renata. Estuvieron sentados un rato y de repente María dijo: «Tengo que irme. Solo he tenido 2 horas libres. Se me acaba el tiempo». Pablo se rió. «María, eres graciosa. Estás sentada al lado del dueño de una gasolinera y te preocupa que alguien te regañe». Después de hablar un poco más, Pablo y María se dirigieron tranquilamente a la salida del cementerio. De camino a casa, el hombre se armó de valor y de repente dijo: «¿Sabes qué, María? Después de lo que he aprendido, me hago cargo de tu patrocinio. Y ni se te ocurra decir que no. Alberto era mi mejor amigo, como un hermano, así que tú y Renata sois ahora como de la familia para mí. Y es un placer hablar contigo. Sé lo difícil que es pagar el alquiler solo. ¿Por qué no te mudas a mi mansión con tu hija? Hay sitio de sobra para todos, y los niños se divertirán. No te preocupes, solo lo digo de buena fe». María vacila. «No sé, no es cómodo. ¿Cómo reaccionará Renata? Y en el trabajo se enterarán. Empezarán a comentar que vivo con mi jefe para ascender. Yo no quiero eso». Pablo frunció el ceño. «María, tu orgullo te va a arruinar. ¿Qué tonterías dices? Así, para que nadie te mire y no te sientas una mantenida. Cásate conmigo». «Sí, es un poco repentino. Pero ¿qué se le va a hacer si soy tan rápido? Te estoy proponiendo matrimonio oficialmente. Una esposa como tú es un sueño hecho realidad. Me enamoré de ti como un niño. Solo que no sabía cómo decirlo. Entonces, ¿estás de acuerdo?» La chica se sonrojó, brilló y contestó en voz baja: «Inesperado, pero muy bonito. Estoy de acuerdo. A mí también me has gustado mucho. Se me sale el corazón del pecho». «¿Y Alberto? ¿Estoy traicionando su memoria?» Pablo contestó en voz baja: «Creo que Alberto estará feliz de que tú y Renata estén bajo mi protección. Él sabe que no lo traicionaré, ni le haré daño». Ambos tenían sentimientos encontrados y aún no estaban muy seguros de lo que sentían el uno por el otro. El hombre apretó suavemente a María contra sí y empezó a cubrirle el cuello y la cara con tiernos besos. La mujer, ávida de las caricias de un hombre, le correspondió. Todo en su interior se agitó y revoloteó, le temblaron las piernas y, sencillamente, se dejó llevar a algún lugar del cielo y así empezó su historia. Pablo y María firmaron pronto. La boda no se celebró. Se sentaron en un pequeño círculo familiar y eso fue todo. María y su hija se mudaron con Pablo a una enorme mansión. A Renata no le importó en absoluto. Sergio también estaba contento porque ahora tenía una hermana. Sorprendentemente, no se pelearon ni se enteraron de quién mandaba en la casa, porque Pablo tuvo una charla sincera con su hijo. La tía María y Renata vivirán con nosotros. ¿Te parece bien? ¿Qué te parece? Sergio solo estaba contento. Renata y yo somos amigos,
Ella es divertida e interesante. Y María es simpática. Me gusta. El hombre sonrió. Pero tengo que pedirte un favor. Somos hombres, así que debemos cuidar de nuestras mujeres. No ofendas a Renata. No le será fácil acostumbrarse al nuevo ambiente. Comparte tus juguetes y sé un caballero. Creo que eres un buen chico. El hijo tendió la mano a su padre como un adulto y prometió que apreciaría a Renata como a su propia hermana. Sergio hizo todo lo posible para no hacer daño a Renata y la protegió. En la calle protegía a la niña de los chicos desagradables y amenazador les decía: «No toquéis a mi hermana, si no, os las veréis conmigo, y no me gusta que Renata se ofenda». María era perfectamente feliz. Ella y Pablo se llevaban bien y casi nunca se peleaban. La mujer simplemente adoraba a su marido. Lo consideraba el más inteligente, el mejor y el más maravilloso. Por las noches disfrutaban el uno del otro y no podían abrir los brazos. Pablo le susurró: «¿Te gustaría que tuviéramos un hijo juntos? Como se suele decir, donde hay dos, hay tres». María rió a carcajadas. «No me importa darte un heredero. Todo está en tus manos. Adelante». 6 meses pasaron volando y por fin María se quedó embarazada de Pablo. Ambos chillaron y saltaron de felicidad, como niños, pasándose mutuamente la preciada prueba con 2 rayas. Su felicidad no tenía límites. El hombre le echaba literalmente polvo a María, le prohibía ir a trabajar e intentaba quedarse con la mayor parte de las tareas domésticas. Pero un día se produjo un acontecimiento que volvió a sacudir la vida familiar de los cónyuges, poniendo a prueba su relación. Ese día Pablo, como siempre, estaba trabajando en su despacho. De repente, una mujer entró sin llamar. La mujer iba vestida de forma vulgar y provocativa, y llevaba mucho maquillaje. Había algo familiar en la imagen de esta mujer. Se sentó sin miramientos con la pierna por encima, la falda, ya de por sí corta, subida aún más. La mujer sacó de su bolso un cigarrillo fino de señora y un mechero. Lo encendió y preguntó: «Hola, Pablo, ¿no me reconoces? Soy yo, Carla, tu mujer favorita. ¿Cómo estás, buen hombre? He decidido volver a mi tierra. Estoy cansada de estar lejos de casa. Especialmente aquí tengo a mi familia. ¿Cómo está mi Sergio?» Pablo saltó ante el descaro y la desfachatez de esta zorra. La verdad, no la había reconocido. «No tienes buen aspecto. Yo tengo otra familia y la mejor mujer del mundo. No como tú, zorra. Vete de aquí antes de que te eche». Carla suplicó: «Pablo, no lo hagas. Sergio es mi hijo. Yo lo parí. ¿Quién no comete errores? ¿Por qué no piensas que soy humana? Quiero ver a mi hijo y tienes que ayudarme». Pablo se abalanzó sobre ella con los puños y gritó con tanta fuerza que se le hincharon las venas de la frente: «¡Te odio! Fuera de aquí. No vuelvas nunca más a mi vida». Carla se asustó, se levantó de un salto y empezó a caminar rápidamente hacia la salida. «Volverás a acordarte de mí y me llevaré a mi hijo de todos modos, ¿entendido?». Carla, enfadada, corría por la habitación del hotel sin poder calmarse. «No me dará a mi hijo. ¿Quién se lo va a pedir? Es mi hijo. Tiene una nueva familia. Le daré una vida celestial». Habiéndose ido con un amante joven y caliente, Carla no tenía ninguna conciencia. La mujer realmente no quería este niño. Simplemente no estaba preparada para ello. Carla quería libertad, diversión y una vida despreocupada, y no despertarse por la noche con un bebé gritando, ni tener que cambiarle los pañales. Durante 6 meses, descansaron, no salieron de clubes nocturnos, discotecas y locales de ocio, y entonces el amante dejó de repente a Carla y encontró un nuevo amor. Y Carla siguió cambiando de amante como un guante, en círculo, ahogándose en el humo de los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. Con los años, todo se volvió aburrido, y de repente quiso amor y paz. Fue entonces cuando Carla se acordó de su hijo y de su marido,
que antes eran innecesarios. Pensó para sí: Sergio ya es mayor, puede arreglárselas solo. Le pediré perdón a Pablo, él me perdonará, y viviremos como antes. Dicen que Pablo se ha convertido en un gran empresario. Pronto hará 30 años, y cada vez menos amantes ricos se sentían atraídos por Carla, prefiriendo a las chicas jóvenes. Pero Carla nunca esperó que Pablo reaccionara tan negativamente. Todo el plan se había ido al garete. Además, Pablo le prohibió acercarse a su hijo. ¿Qué tiene eso de malo? Pablo tiene razón. Carla ha sido despojada de sus derechos maternales y no es nadie para Sergio. Carla no sabía vivir aquí. La mujer no quería trabajar, solo quería vivir sin pensar. La mujer había estado tramando su astuto plan durante una semana, y por fin se decidió. La astucia de Carla era imparable y estaba dispuesta a todo. Carla repasó en su mente a todos sus antiguos amantes, pensando quién podría ayudar en este caso, y se acordó de Juan, un hombre terrible que vendería a su propia madre por dinero. No fue difícil encontrar a Juan. El hombre vivía en la misma dirección que antes. El cabrón de Juan tenía muchos problemas, porque podía ir a la cárcel por algo así. Pero Carla consiguió persuadirle, prometiéndole una gran suma de dinero. «¡Qué gallina eres! Soy la propia madre de Sergio, así que no nos pasará nada». Estúpido y codicioso. Juan, la mujer, por supuesto, no le dijo que hace mucho tiempo privado de la patria potestad. Aquel fatídico día, María, como de costumbre, paseaba con sus hijos por la plaza del parque infantil, no lejos de la casa. Allí siempre había una multitud decente de niños y mamás. María se sentó en un banco a la sombra, sintiéndose mal, y observó cómo Renata y Sergio chillaban en el parque infantil. El tiempo era tranquilo y cálido, nada presagiaba problemas. Mientras Sergio y Renata caminaban de una atracción a otra, un coche negro con los cristales tintados se detuvo de repente. Una mujer con bufanda y gafas oscuras saltó del coche, agarró a Sergio y empezó a empujar al niño dentro del coche. María se precipitó hacia allí presa del pánico y gritó con todas sus fuerzas: «¿Qué estáis haciendo? ¡Deje en paz a mi hijo!». Pero el desconocido se dio la vuelta y empujó a María con fuerza. La mujer cayó al suelo. El coche arrancó, alejándose a toda velocidad en la distancia. Renata se asustó y empezó a llorar a gritos. La gente de alrededor salió corriendo. Con manos temblorosas, María marcó el número de Pablo. «Ven rápido, estoy en el parque». «¡Se han llevado a Sergio! ¡Una mujer en un coche negro!». María se ahogaba en lágrimas y gritaba al teléfono. Pablo lo comprendió todo al instante, corrió al lugar en cuestión de minutos y empezó a calmar a su mujer, que sollozaba y se culpaba. «Lo siento, Pablo, es culpa mía». Pero el coche dobló la esquina tan de repente que no pude hacer nada. Pobre Sergio, ¿qué va a pasar ahora? Pablo declaró ante la policía que acudió al lugar de los hechos. «Fue mi exmujer Carla quien me robó a mi hijo. Estoy seguro. Carla vino hace poco a mi trabajo y me amenazó con llevarse a mi hijo. Y yo fui tan estúpido como para no prestarle mucha atención. No sé por qué Carla querría a su hijo. Lo abandonó cuando aún era un bebé». El policía respondió: «Estos casos no son infrecuentes. Lo más probable es que pronto Carla llame y pida rescate por su hijo. Usted es un hombre adinerado y está dispuesto a dar cualquier cosa por su hijo, o tal vez sus sentimientos maternales habían despertado por fin y había decidido recuperar a su bebé de esta forma tan salvaje. Si Carla llama, avísenos enseguida. Tenemos que desarrollar una operación para mantener a salvo al niño». Había un silencio opresivo en la casa de Pablo, que olía a drogas sedantes. María no encontraba sitio y se paseaba de un lado a otro de la habitación, mientras Pablo estaba sentado con los brazos alrededor de la cabeza, hipnotizando su teléfono móvil. Renata, dándose cuenta de que había ocurrido algo terrible, se quedó callada y entró en la habitación de los niños.
Por fin sonó el teléfono. El número era desconocido. Pablo se levantó de un salto y cogió el auricular. Pablo tenía razón. Carla llamó. ¿Qué te ha parecido mi sorpresa, cariño? Estabas avisada y no aceptaste mis condiciones, así que te va a ir mal. El hijo es mío y no puedes recuperarlo. Pero puedes recuperar a tu hijo por 1.000.000 de euros. Eso no es un problema para ti. Tal vez lo sea, pero no me importa. Te doy 3 días. Trae el dinero a los cubos de basura en las afueras de la ciudad. Las coordenadas te serán enviadas. Ahora ya sabrás cómo insultarme. Carla colgó la llamada antes de que Pablo pudiera decir una palabra. María exhaló. Así que Sergio está vivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? ¿Vendemos la casa o pedimos un préstamo para 2? Pablo estaba muy cabreado. El hombre gritó. Yo, claro, por Sergio no perdonaría nada. Daría mi vida sin pensármelo 2 veces, con tal de que él estuviera bien. Pero llamemos primero a la investigadora, porque conozco a esta gallina. No tiene cerebro para pensar esto. Recuperaré a Sergio, cueste lo que cueste. El investigador escuchó atentamente a Pablo y concluyó. Pensemos con lógica, sin emoción. Carla robó al niño. No dejarán entrar a Carla en el hotel con el bebé de un extraño sin documentos, y será sospechoso. El niño probablemente llorará todo el tiempo. Piénsalo, ¿dónde escondería Carla a Sergio? Tú lo sabes mejor que ninguno de nosotros. Quizá con familiares o conocidos. Pablo se lo pensó, repasando el pasado. Y entonces cayó en la cuenta. Creo que sé dónde está Sergio. En este pueblo Carla es absolutamente inútil, y parecería que no tiene dónde esconderse. Pero recordé algo. Mi difunto amigo Alberto tenía una casa a las afueras del pueblo. Está casi desierta. Carla sabe dónde está. Solíamos ir de vacaciones allí a veces, y la llave está guardada en el mirador. También lo sabemos. Carla solo puede estar allí y en ningún otro sitio. El policía sonrió. Ya ves, te has acordado. Entonces lo prepararé todo hoy. Conseguiré una orden de registro y nos iremos. Estaremos en contacto. No hagas nada sin mí, te lo ruego. María se indignó. ¿Por qué esperar? Cada minuto es precioso. No sabemos lo que esa loca le hará a Sergio. ¡Pablo! ¡Vámonos ya! De todas formas, no vamos a dormir. Al menos veremos si no hay nadie, y te equivocas. Pablo estuvo de acuerdo. Estaba muy preocupado por su hijo. Dejaron a Renata con su abuela. Cogieron a un par de chicos de la gasolinera por si acaso y condujeron hasta el lugar. Pablo sentía en su corazón de padre que su hijo estaba aquí, en alguna parte. Cuando llegaron, afuera estaba casi oscuro. Recorrieron la casa en silencio por todos los lados y, de repente, vieron una luz en el dormitorio del fondo. Se acercaron sigilosamente a la ventana. Un lado de la cortina no estaba corrido del todo. María pudo ver a Sergio sentado en la cama, asustado y llorando. Pablo tenía razón. Esa zorra escondía un bebé en casa de Alberto. María raspó tranquilamente la ventana con la uña. Sergio corrió inmediatamente y descorrió la cortina. El niño casi gritó de alegría porque sus padres le habían encontrado. Pero María se llevó el dedo a los labios y el brillante chiquillo se dio cuenta de que hacer ruido no era la mejor solución en esta situación. La mujer hizo un gesto a Sergio para que cerrara la cortina y se sentara tranquilamente. Cuando Carla se enteró de que Sergio no volvía a quedarse quieto, fue a su habitación de mala gana, pues estaba cansada de hacer de mamá. El niño no quería aceptar a Carla, la empujaba y gritaba. «Vete, eres mala. No eres mi madre. No mientas. Mi mamá es María. Me quiere, y papá me salvará. Y tú serás castigada. Eres mala». Así que Carla no iba a quedarse con Sergio. ¿Para qué iba a tener ese dolor de cabeza? Sino que solo esperaba a que Pablo pagara el rescate, para poder irse de nuevo a algún lugar del lejano océano, y disfrutar de su vida. Carla miraba al niño y no sentía absolutamente nada por él,
y ahora está llorando otra vez. ¿Qué es lo que quiere? Ya se le está partiendo la cabeza de tanto llorar. Carla entró en la habitación de Sergio, que estaba sentado de espaldas a la ventana, sollozando. La mujer gritó irritada. ¿Por qué lloras otra vez? Vuelve a dormirte. Tu padre me dará dinero y yo te devolveré. No te necesito. Te odio. Al mismo tiempo, la endeble puerta de entrada se abrió de golpe y algunas personas irrumpieron en la casa. Los dos hombres retorcieron rápidamente a la incomprendida Carla y la tiraron al suelo, mientras Pablo y María corrían hacia su hijo. Sergio gritó y se echó al cuello. «Papá, mamá, me habéis encontrado. Sabía que me salvaríais. Esa tía mala me dijo que era mi mami». María rompió a llorar, incapaz de contener sus emociones, y abrazó a Sergio con más fuerza, besando sus mejillas preferidas y susurrando: «Eres mi sol. Claro que soy tu mamá. Vamos a casa. Renata te echa de menos. Compraremos tu pizza favorita por el camino». María llevó a Sergio a casa, y Pablo y los chicos fueron a la policía a entregar a Carla y a Juan, que roncaba incontrolablemente después de otra botella de alcohol en la habitación de al lado, y al principio ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Pablo no pudo contenerse y le dio tal puñetazo en la mandíbula al cabrón que voló hasta la otra esquina de la habitación y se le pasó la borrachera. Carla siseó y gritó maldiciones. «¡Os odio! ¡Malditos seáis!». Pablo les había conseguido el castigo más duro por el secuestro, y después de un montón de vistas judiciales. La amable y comprensiva María intentó hablar con su marido. «Pablo, quizá no deberías. Carla ya ha sido castigada bastante. Sus padres la abandonaron, ni siquiera acudieron al juicio. Su hijo la odia. De hecho, Carla se siente profundamente sola e infeliz. Al parecer, la mujer estaba tan desesperada como para cometer este acto salvaje. Pero Pablo fue tajante. «No me da ninguna pena. No he conocido a una mujer tan despiadada en mi vida. Ni siquiera ahora le importaba Sergio. Carla solo pensaba en el dinero. No quiero que esta situación vuelva a repetirse, que reciba su merecido. Y tú, querida, deja de pensar en eso. No es bueno que estés nerviosa». Y el hombre acarició cariñosamente su ya ligeramente redondeada barriga. Sergio se adaptó rápidamente y olvidó todos los horrores que había tenido que soportar. A veces, solo por despecho, cuando Renata desobedecía y era caprichosa, la asustaba con una tía que daba miedo, que venía y se la llevaba en un coche negro. Cada noche era un momento mágico para Pablo y María. Pablo, acurrucado en su sillón favorito, no dejaba de asombrarse de que la vida le hubiera hecho un regalo tan inesperado y hermoso. En una habitación llena de luz cálida y risas infantiles, sentía que su corazón rebosaba amor y gratitud. María, radiante de felicidad, protegía y llenaba su hogar de calidez y confort, creando una sensación de armonía y plenitud de vida. La mirada de Pablo se deslizó suavemente sobre María mientras jugaba alegremente con los niños, y no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado y florecido durante este tiempo. Pronto habría otro bebé en su familia, y esta noticia añadía aún más emoción y expectación a sus vidas. María, al captar la mirada de Pablo, la correspondió con calidez y afecto. Se sentía muy feliz y segura junto a él y sus hijos. Su corazón estaba lleno de gratitud hacia Alberto, que, según ella, seguía cuidando de ella, incluso después de su muerte, dándole la oportunidad de una nueva vida. Pensar en Alberto y en los imprevistos del destino la hacía maravillarse una y otra vez de la sabiduría de la vida. Estos momentos se convirtieron para ellos en la verdadera encarnación de la felicidad. Se dio cuenta de que un verdadero milagro no era un momento, sino toda una vida pasada junto a sus seres queridos. Una noche, cuando los niños ya dormían, Pablo y María se quedaron solos. Él le cogió las manos y juntos miraron el cielo estrellado por la ventana. Pablo susurró: «¿Crees en el destino, María?».
Ella le devolvió la sonrisa. Contigo a mi lado, creo en todo lo que hay en el mundo. Y en ese momento, el tiempo pareció detenerse para permitirles disfrutar de esa armonía única de sentimientos que unía sus corazones para siempre. Gracias por ver mi historia. Espero que les haya gustado y apoyen el canal dándole like y suscribiéndose. Hasta pronto, mis queridos amigos.